capítulo 5, vamos a contar una historia y vamos a leer el versículo 13 y luego vamos a leer algunos versículos más también de este maravilloso capítulo 5 de Segunda de Reyes. Amén, todos busquen en sus Biblias, no se distraigan, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, Segunda de Reyes 5:13, y voy a leer, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Una vez más, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Amén, gloria a Dios. Lávate y serás limpio es el tema de esta noche. Amén, vamos a orar una vez más. Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Cada uno de estos versículos, Señor, en este capítulo, aquí, Señor, en Segunda de Reyes, tú nos lo has dado para que podamos entender muchas cosas, Señor. Yo te ruego, Padre mío, que tú nos des la palabra, que tú nos des el entendimiento, la inteligencia espiritual, Señor, que sea una revelación esta historia para cada uno de nosotros en este lugar y todos los que están viendo y todos los que oirán esto en el futuro. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda correr, Señor, libremente, que pueda entrar como la espada de doble filo a lo más profundo del corazón y del alma, Señor. Que tu palabra pueda abrirse camino, Señor, y poder, Señor, a través de esta tu palabra, tener una más cercana comunión contigo y un entendimiento mayor, Señor, de tu gracia. Yo te lo pido, Señor, que tú unjas nuestros oídos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, imagino que se darán cuenta que esta es la historia de Naamán. Esta historia no es una historia para los niños de la escuela dominical, esta es una historia para todos nosotros también. Y amo las historias de Primera y Segunda de Reyes, son mis libros favoritos de la Biblia. Y yo creo que en Primera y Segunda de Reyes, hermanos, nosotros vemos la cruz de Cristo claramente. Si usted leyera Primera y Segunda de Reyes, y de hecho yo creo que en YouTube está hecho ese estudio, yo creo que sí, Primera y Segunda de Reyes, y ahí entonces voy marcando todos los tipos de la cruz de Cristo, la gracia de Dios que tenemos en esos dos libros, y usted va a notar algo glorioso. No lo va a leer solamente como historia. Si quiero que no veamos esto solamente como una historia más, sino que veamos esto como una historia del Antiguo Testamento donde podemos ver claramente la gracia de Dios y la salvación, amén, no por obras sino por la gracia. Esto es lo que aprendemos también en este capítulo 5 de Segunda de Reyes. Tenemos aquí como los personajes centrales al capitán de un ejército, al hombre, diría yo, el hombre más temido de todos los hombres que existieran en ese tiempo. Es decir, un hombre que todo el mundo huía delante de él, un hombre respetable, un hombre de ejército, un hombre militar, un hombre que tenía muchísimos hombres a su mando, ¿verdad? Un hombre que era respetado, que era considerado, imagínense, ¿no? Un capitán del ejército sirio. Él trabajaba directamente con el rey sirio. Él era el que comandaba todas las tropas, todos los carros de a caballo, jinetes, soldados. Entonces vemos a una persona de lo más importante después del rey que existiera en este gran país sirio. Dios había permitido que Siria conquistara muchas batallas. Y Siria, la verdad es que se había convertido también en un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Pero el Señor había permitido esto, como muchas veces el Señor permitía que los enemigos de Israel, ¿verdad?, fueran como un instrumento
para el castigo de su mismo pueblo. Entonces aquí este capitán, este hombre, es alguien extremadamente importante y alguien que era muy temido. Todo el mundo le tenía terror y temblor a este hombre. Dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 5, pero era leproso. Todo esto que le estoy diciendo, cosas tremendas de un hombre respetado, un hombre temible, un hombre importantísimo, un hombre que si usted lo viera a él era muy imponente por también la vestidura que él llevaba, pero era leproso. Dice al final del versículo 1 del capítulo 5. Es decir, la lepra, usted sabe que en el Antiguo Testamento la lepra en el Nuevo es una representación del pecado, tipifica el pecado la lepra. Este hombre tenía lepra en todo su cuerpo. Yo no sé cuánto tiempo le quedaba de vida, ni cuánto tiempo hacía que este hombre sufría de lepra. Pero este hombre estaba pasando algo terrible, es decir, un éxito en su vida secular inmenso, en su carrera militar un gran éxito, pero en su vida personal con un sufrimiento constante de él tener que llegar a su casa, de él tener que verse, de él tener que contemplarse con esta enfermedad que lamentablemente iba comiendo la carne poco a poco y se iban cayendo los pedazos de carne, los dedos, la nariz, pedazos del cuerpo se iban desintegrando. Entonces, tener que vivir con esta situación, él sabía que quizás no por mucho tiempo podía continuar así. Además de esto era una vergüenza enorme. Entonces, puedes tener mucha posición, puedes tener, ¿verdad?, mucho cargo, puedes tener mucha fama, mucha fortuna, quizás muchos nombramientos y asociaciones, pero lamentablemente, sea como sea, sin importar en qué estado uno esté o en qué nivel económico uno se encuentre o qué reconocimiento uno pueda tener a través de otras personas, el pecado lamentablemente para todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, es la ruina nuestra y finalmente, ¿no?, nos lleva a la separación total de Dios. Ahora, en una de estos tiempos en los que iban y tomaban, ¿no?, a israelitas y los traían como esclavos a Siria, y habían familias, especialmente familias importantes, que ellos compraban de estos esclavos, hombres, mujeres, israelitas, y quedaban como sirvientes y más bien esclavos en las casas. Había una muchacha que termina viviendo en la casa de Naamán, una muchacha israelita, una joven. Esta joven, ella termina siendo la sirvienta o la esclava de la esposa de Naamán, el capitán. Termina trabajando directamente con esta, su señora. Entonces, viendo esta muchacha, no se da el nombre de la muchacha en la historia, sin embargo, aún así el Espíritu Santo le da una preeminencia, le da una posición muy importante a esta muchacha, porque esta muchacha viene siendo aquí en la historia aquellos que evangelizan y aquellos que dan testimonio del Señor Jesucristo sin importar las circunstancias en las cuales se encuentran, porque como sea, esta muchacha fue desarraigada, evidentemente. Dice una muchacha, sería muy jovencita, sería quizás una adolescente, y que fue desarraigada de sus padres, de su familia, de sus amistades, de su costumbre, de su Dios, ¿verdad?, del Señor Jehová. Y ella es tomada y ahora le dicen, bueno, ahora tú tienes que vivir en esta casa y estos son tus señores. Pero ella no albergó en su corazón un resentimiento, una amargura a pesar de esto, sino que ella obviamente buscó dar testimonio del Dios, amén, que había ella sido enseñada desde pequeña. Allí con su familia y con sus padres. No dudo que así haya sido, porque ella da testimonio del Señor a la señora. Ella ve el sufrimiento, ella se compadece del pecado de otros. Allí hay misericordia en el corazón de esta niña. Allí hay una simpatía en el corazón de ella hacia este hombre que lo ve, un hombre tan grande y tan importante y tan temido, pero tenía lepra. Y ella sabía que
el Dios Todopoderoso podía sanarle de esta lepra, pero este hombre, imagínense a alguien tan elevado, de ahí a este hombre rebajarse, ¿no? Y llegar hasta que finalmente lo hace, amén. Pero vemos que de esa posición de altura, de soberbia, de orgullo, este hombre tiene que empezar de a poco a descender para entonces él poder recibir su sanidad. No había problema en el corazón de esta muchacha. Ella en su corazón era humilde. En su corazón ella dice, no, lo que de gracia yo he recibido, de gracia lo tengo que dar a otros. Amén. Ella busca dar testimonio del Señor, pero siempre con cierto temor a veces, aunque en ese momento ella fue valiente de hablar y de atreverse y decirle a la señora, mire señora, yo conozco a alguien que conoce a alguien que puede hacer algo por su esposo. Gloria sea el nombre del Señor. Y ella dice, bueno, ¿quién? Bueno, mire, si es que el Señor fuera con el profeta, si visitara al profeta, yo estoy segura que algo se va a hacer con él. Es decir, ella tenía fe. Tenía fe en el Dios del profeta, que era el mismo Dios de ella, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Estamos hablando de una muchacha de fe, de confianza en Dios, que había oído todas las maravillas y todas las obras y los prodigios que el Señor ya había hecho antes. Amén. Entonces no le era para ella difícil o raro creer, entender que Dios podía hacer algo también por Naamán. Gloria a Dios. Ella había oído de Elías, ahora este es Eliseo. Ya había oído de Elías, de la sanidad, de los milagros y de las grandes obras que este hombre había hecho, y que además ahora con Eliseo los milagros y las señales eran aún mayores porque él había recibido una porción doble. Entonces ella le dice, hay alguien que puede ayudarle. Entonces la esposa obviamente va al esposo y le dice a Naamán, aquí la muchacha está diciendo que hay alguien, un profeta, que puede hacer algo por ti. Ah, bueno. Entonces ahí va el capitán, va Naamán y se presenta delante de su rey, del rey de Siria. Y le dice, bueno, mira, nosotros tenemos una muchacha. Ve cómo va pasando la palabra, ¿ve? Hermano, de boca en boca, entiéndalo de esa manera, ¿sí? Uno habla, da testimonio, el otro dice, ay, mira, dicen que, ay, bueno, no, porque es allí, ¿dónde es? Y ahí termina entonces unos cuantos diciendo gloria a Dios y aleluya. Gloria a Dios. Es una historia también de evangelismo, de testimonio, de gracia, de poder, de misericordia, de compasión, amén, de alcance al perdido. Entonces, ahí este hombre, él va directamente a su rey, al rey de Siria, y le cuenta, hay una muchacha que vive en mi casa, que ella es de Israel, pero entonces ella dice que conoce a un profeta del pueblo de Israel, y que este hombre puede hacer algo por mí, por la lepra. Entonces el rey sirio le dice, vamos a hacer una cosa, mire, lleva plata, lleva oro, lleva mudas de ropa, ¿no? Una serie de regalos que le iba a llevar, que de hecho llevó al rey de Israel, a Ben-Hadad. Y entonces dice, y además yo te voy a hacer unas cartas de recomendación para que cuando tú vayas y te presentes al rey de Israel, tú le digas, mira, mi rey, el rey de Siria, me envía a ti para que tú me sanes. No era así, pero él pensaba que sería así, ¿vio? Entonces, imagínense, se comunican siempre de un rey al otro rey, ¿cierto? Pero el rey de Israel no podía hacer absolutamente nada por Naamán. Iba a ser el profeta, el hombre de Dios, amén. Un tipo de Cristo aquí en la historia, quien sana, quien liberta, quien perdona pecados, quien limpia, quien lava, amén. Y entonces él va y se presenta con las cartas de recomendación, se presenta con el oro, con la plata, con las mudas de ropa, y entonces le dice y le cuenta todo esto al rey de Israel, Naamán, en persona. Entonces el rey de Israel dice, ¿y quién soy yo? ¿Acaso soy yo Dios
como para sanarte. Muy bien la pregunta que él hizo. Realmente él dice, yo no puedo. Y rasgaba sus vestidos. Allí el rey de Israel, delante de Naamán. Naamán dice, entonces, ¿a quién es que tengo que ir? La muchacha le dice, yo conozco a alguien que conoce a alguien que puede hacer algo por ti. Y entonces finalmente se va de allí como medio que sin saber para dónde tenía que dirigirse. Ahora, a todo esto, toda esta historia llega a los oídos del profeta Eliseo. Entonces Eliseo manda a decir al rey de Israel, le dice, Ben-Hadad, ¿qué pasó? ¿Cómo que fue este hombre para sí? Este hombre vino para aquí, yo rasgué mis vestidos, me dijo que yo lo sanara, me contó que de la muchacha y todo esto. Y dice, no, mándamelo a mí, le dice, mándamelo a mí. Entonces llega esta noticia para Naamán y Naamán ahora tiene que ir hacia el profeta. Todo esto era para que él vaya y oiga el testimonio y oiga al profeta o vaya al profeta, es decir, ir hacia Cristo, ir hacia la palabra que podía libertarle, que podía sanarle, que podía curarle, transformar su vida. Pero el requisito de la humildad y la fe tenía que estar presente. Entonces llega allí Naamán, llega con todo su ejército, dice que llega con ejército, con caballo, con todo, ahí la tropa, y se presentan ahí en la puerta de la casa donde estaba viviendo Eliseo. Y entonces Eliseo le habla a Giesi, su siervo, y le dice, ve y dile que se bañe en el río Jordán. Mientras que el otro estaba tranquilo, recostado, orando, lo que sea que estuviera, ni siquiera se molestó Eliseo en salir, ¿ven? Y decirle, bueno, mira, ahora voy a orar por ti, vamos a hacer acá un ungimiento y esto. No, nada de eso, nada espectacular. Todo en la vida de Eliseo era espectacular realmente. Los milagros, los prodigios, todo era lo grande, todo era wow. Pero ahora dice, no. Y sale Giesi, y el otro está todo fornido, todo así, con sus trajes y sus medallas con decoraciones y carro y caballo y todo. Y le dice, sí, ¿qué dijo? No, el profeta dice que vayas al río Jordán y que te sumerjas 7 veces. ¿Eso es todo? Sí, eso, ve, bueno. No, pero ¿cómo? Yo pensé, dice el otro, que yo vendría aquí y se pensaba que lo iba a estar esperando con la alfombra roja, ¿vio? Sí, eso es lo que él se pensó, que iba a salir y que iba a clamar a Dios y entonces él lo tocaría y de repente la lepra desaparecería y terminó el asunto. Y dice, no, dice que... Y ni siquiera él sale, te manda a ti a que me digas. Y sí, así dice el profeta. Ve al río Jordán y haz esto. Y se va enojadísimo, ofendido por el orgullo, ¿vio? Porque el orgullo, eso ya es de por sí el problema del hombre. Ya tenemos ese problema por nuestra naturaleza mala. Esto es lo que le sucedió ya a Satanás, a Adán y Eva. El orgullo, no querer reconocer que es sencillo, es decir, la fórmula que Giesi le da de parte del profeta no era nada difícil, era sencillo, era simple. Pero ¿cómo yo me voy a rebajar en meterme en el río Jordán, que fue y sigue siendo un asco? Ni yo me metí, yo no me metí. Cuando fuimos allá, ustedes ya saben, yo dije, ¡ah! No, yo ahí no me voy a meter. No, que vamos a bautizarnos, nos vamos a... No, yo ya me bauticé, no me voy a... Eso estaban esos peces bagres con todo... No. Estaba un asco el río. Y es realmente así. El río Jordán sigue siendo así. Y entonces dice, ¿por qué? Dice, sí, hay otros ríos. Sí, claro, ríos hay muchos.
pero solamente hay un río, solamente hay unas aguas, solamente hay un solo río de vida, aleluya, y de poder y de sanidad. Solamente hay una cruz, solamente hay un calvario, solamente hay un Cristo, solamente hay una gracia, solamente hay un Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, ¿pero por qué? Dice, ¿acaso no hay otros ríos? ¿Y por qué no puedo ir al río Habana, al río Farfar? No son aquellos ríos tan limpios y claros. Estos ríos, el río Habana y el río Farfar, eran clarísimos. El agua era cristalina. Ahí todo el mundo quería bañarse. Ahí era un lugar de disfrute. En cambio, en el Jordán nadie quería ir. Entonces dice, justamente a ese tengo que ir. ¿Y qué problema hay con los otros ríos? Cuando él dice eso, hermanos, aquí tenemos la otra manera de los hombres para poder encontrar la salvación. Ven cuando el hombre dice en el versículo 17, entonces nada más dijo, te ruego pues, de esta tierra no se da, cuando le dice en el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Dice. Y se fue de allí enojado, es decir, no lo hizo, inmediatamente no obedeció. Nosotros también, la humanidad entera, en vez de correr a los brazos del Salvador, se oye el Evangelio y muchas veces no responde y dice, no, ¿y por qué? Porque otro río, ¿por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué tiene que ser esa manera en la que tú dices para ser salvo? ¿Por qué tiene que ser solamente Jesús? Es solamente Jesús. Él es el único Salvador, el único Señor, la única manera de salvación, la única manera de recibir perdón de pecados, la única manera por la cual nosotros podemos ser perdonados e ir al cielo. Pero el hombre siempre trata de proponer alguna otra forma, alguna filosofía humana, alguna otra religión, algún otro pensamiento que se ve todavía aún más acomodado, ¿verdad?, al hombre. Algo en lo cual el hombre no tiene que rebajarse mucho, sino que al hombre se lo ve tanto o igual que Dios. Pero aquí el hombre necesita humillarse. Esto es algo necesario. No hay manera en la cual un hombre pueda ser salvo si no se humilla. Tiene que haber una humildad, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, manso y humilde de corazón, es decir, que le imitemos a Él en eso. Entonces nosotros tenemos que ir y humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios y reconocer que nosotros estamos mal, que estamos equivocados y que el Señor tiene la razón y que nosotros somos pecadores y que Él es el único medio para nuestra salvación. Y esto requiere un reconocimiento de nuestra condición y aceptar y mirarme y decir, no, estoy leproso. Y por más que yo vaya a los mejores ríos, al Farfar, y yo vaya a La Habana y vaya a los mejores lugares, a los mejores centros. Mire, podemos ir a todos los centros de rehabilitación que podamos hacer y a veces hay que hacer estas cosas, pero aún así no seremos limpios. Podemos nosotros terminar o dejar ciertos hábitos, sí, pero aún así no seremos limpios, porque es necesaria una limpieza del corazón. Aquí estamos viéndolo en algo externo, ¿verdad? Era el cuerpo físico que tenía lepra. Y entonces esta lepra necesitaba ser limpiada, lavada, y que quedara esa carne blanca otra vez. Pero ahora nosotros estamos pasando esto al concepto del Nuevo Testamento, y la lepra es el pecado. Eso es lo que es. Y la única manera en la cual podamos nosotros ser lavados es en el río Jordán. El río Jordán aquí es un tipo del Calvario, hermanos. Por eso cuando leemos nosotros Primera y Segunda de Reyes o muchas de las historias todas del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que ver a Cristo, encontrar la gracia, encontrar el Calvario, encontrar la sangre de Cristo, encontrar el nuevo pacto, amén, en todas estas historias, porque nos van llevando hasta ahí, ¿verdad? Ahí está Cristo todavía un poco escondido y totalmente revelado ya en el Nuevo Testamento. Entonces, el descender, está hablando de descender, es humillarse, ¿cierto? Y tenemos que descender a estas aguas turbias, sucias, amén,
del río Jordán. Ahí ese es un tipo de la cruz de Cristo, un lugar sangriento, un lugar que no es atractivo a la gente. No es algo en el que, ay, qué lindo, vamos hacia ese lugar. Nunca está en la manera del hombre, es decir, en el deseo del hombre ir hacia ese lugar, porque todo lo que tenía que ver con holocausto, con sacrificio, eran lugares sangrientos, eran lugares de animales despedazados, de cortado en partes, de este olor, ¿verdad?, que salía de estos holocaustos, un olor a grasa quemada, hermano. No había nada, vamos a decir, atractivo en el asunto. Pero esa era la manera de Dios, en la que tenía que haber sangre derramada para el perdón de pecados. Ahora, el pueblo de Israel entendía eso, pero Naamán no. Naamán, él era adorador, como todo sirio, del dios Rimón. Ellos adoraban otros ídolos, ellos tenían templos para otros dioses. Ellos tenían que alabar, ellos tenían que adorar a estos otros dioses, en sí espíritus de demonios. Y ahora él tiene que obedecer esta fórmula, amén, que le da un hombre que ni siquiera lo sale a recibir, sino el sirviente, a un hombre tan importante como el capitán, el mayor de todos allí en todo este ejército sirio. Y sale enfadado, muy molesto y enojadísimo. Dice, ¿por qué a este río? Muchas veces esta es la pregunta del hombre. Dice, ¿por qué tiene que ser la cruz? ¿Y por qué tiene que ser la sangre? ¿Y por qué tiene que ser la Biblia? ¿Y por qué solamente la cruz de Cristo? ¿Por qué solo Jesús? Aleluya. ¿Por qué solamente el Calvario? ¿Por qué solamente es a través de la gracia de Dios, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe? Aleluya. Oh, bendito Señor. Porque todo aquel que ha hecho eso y todo aquel que ha dicho, yo voy al río Jordán, aleluya, y sus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero, pueden dar testimonio, así como esa muchacha en la casa de Naamán dio testimonio y dijo, no, que yo sé que esto sí funciona, aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo conozco a alguien que conoce a alguien que puede hacer algo por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si hubiera alguien donde sea que esa persona se encuentre en este momento y tus pecados están negros, dice, oh, si mis pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Hemos sido redimidos no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, más con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Pecados rojos como el carmesí y lavados con la roja sangre del Señor Jesucristo para ser blancos como la lana. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces él sale muy enojado, ya decidiendo y desistiendo de hacer eso siquiera, Él no iba a rebajarse tanto así. Y entonces los otros soldados sirvientes que vienen con él tuvieron un sentido común allí y le dan un buen consejo a Naamán. Y le dicen, mira, dice, perdón, Señor, le dice, mira, si el profeta te hubiera mandado a ti alguna gran cosa difícil de hacer, seguramente lo hubieras hecho, ¿cierto? ¿Y qué sucede, hermanos? Que mire, las religiones del mundo piden cosas dificilísimas, ¿sí o no? Y sin embargo la gente las hace. Tú vas para allá y está la procesión del Día del Muerto y va todo el mundo haciendo no sé qué y entregando no sé qué cosa y van de rodillas y se sangran y se flagelan y hacen todo tipo de caminatas y entregan dinero y prenden velas y hacen altares. Y se hacen, estas cosas se hacen, nadie se queja. Nunca nadie se ha quejado de haber cumplido algún ritual o alguna ceremonia religiosa. Lo hacen con todo gusto y con todo placer y todavía se sienten bien en hacerlo. Nosotros hemos hecho cosas también difíciles y el Señor pide algo
fácil. Y ahí entonces hay una protesta. ¿Por qué hay protesta para lo que es fácil? Y no tenemos ninguna objeción para hacer cosas tan difíciles y que a veces nos cuestan mucho dinero, porque la religión sale cara, hermano. En cambio el evangelio es gratis. Todo lo que es religión siempre requiere que hay que dar algo, hay que poner algo, hay que hacer algo, hay que terminar algo. No se terminó, hay que volver a terminarlo. Hay que hacer el paso número 1, paso número 2, 3, pero todavía siempre está faltando alguna cosa que completar, ¿sí? Uno siempre tiene esa sensación de que todavía no alcancé, que todavía no llegué, me falta una confesión más, me falta una oración más, me falta un ayuno más, me falta un día más, me falta un sacramento más. Y entonces esa sensación que uno tiene. En cambio Jesús dice, no, la religión es del hombre, siempre es hacer, pero conmigo todo está hecho. Aleluya, consumado está. Y el Señor dice, no, conmigo, aleluya, es ligera la carga y es fácil de llevar. Pero nosotros decimos, no, queremos llevar lo difícil y queremos llevar que sea peso para decir, ay, me estoy sacrificando acá y vean cómo yo estoy haciendo este tremendo esfuerzo religioso. ¿Ah? Y le agregamos cosas, ¿verdad? A la cruz de Cristo, cuando hay que dejarla sola y rústica así como está, porque es perfecta. Todo lo que Cristo ha hecho es total perfección. Y solamente requiere de parte del hombre algo muy sencillo, que es creer. Es humillarse, arrepentirse y creer en el evangelio. Decimos, no, eso es... Nos protestamos porque hay que humillarse, protestamos porque eso toca nuestro orgullo, toca el hecho que tenemos que reconocer. No tenemos problema en hacer, ¿verdad? Y cumplir con ritos, con ejercicios espirituales y religiosos. No tenemos problema con eso, porque eso nos hace sentir bien a nosotros que estamos haciendo algo. Al contrario, eso todavía infla más el orgullo y nos hace ver a nosotros mismos como más espirituales que los demás que no alcanzaron a hacer tanto como yo. ¿Ve? Pero cuando el Señor dice, no, ya todo está hecho, solamente cree y humíllate, ahí entonces sí tenemos un problema con eso, porque significa reconocer que yo no puedo aportar nada, que no he traído nada, que Él lo hizo todo. Porque solamente Él podía hacer lo que Él hizo, que requería la muerte de un hombre y la muerte de un hombre perfecto, que se convirtiera en mi hombre representante. Aleluya. Oh, gloria a Dios, para que no me represente más Adán, sino que ahora me represente el segundo Adán, que vino a restaurar, gloria a Dios, y a levantar a la raza caída del primer Adán. Amén. Entonces por eso Él se enoja tremendamente. Y tenían razón estos sirvientes de Él. Le dice, si te hubiera pedido alguna cosa difícil el profeta, ¿no lo hubieras hecho si supieras que esto va a traerte la sanidad que quieres? Y sí. Y entonces, haz esto, que es fácil. Ve al río Jordán, sumérgete. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, sumérgete en el río. Gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Aleluya. Y encontrarás paz para tu alma. Encontrarás perdón de pecados. Encontrarás, aleluya, el gozo inefable y lleno de gloria, la llenura del Espíritu Santo y una limpieza constante, no por tus méritos, no para que vean, ay, qué bien que me sumergí, vean cuántas veces lo hice. No, sino que es solamente por los méritos de lo que Jesús hizo por mí en la cruz, aleluya. Oh, gloria a Dios, y yo extiendo mi mano y yo tomo eso por la fe. Oh, gloria a Dios, es fácil. Gloria a Dios. Ahora el otro día,
cuando estaba allá en México y se había hecho una noche que fue inolvidable para mí y para todos los hermanos que estábamos ahí. Fue inolvidable esa noche que se hizo una campaña al aire libre. No sé si la vieron. Hubo otro culto al aire libre el domingo, pero hubo el jueves fue un culto al aire libre, una campaña. Era la primera campaña. La primera campaña era el día miércoles, pero el día miércoles llovió, entonces se suspendió y se hizo el jueves, que era la primera campaña y en realidad la única campaña que se haya hecho. Y el pastor allí que organizó la campaña, entonces dice, este es el primer día de campaña y el único día de campaña al final, porque ya después ya acababa, empezó y terminó un día la campaña, que después dijimos, realmente esto da para que se haga así por varias noches en ese lugar. Hubo que hacer un camino bastante largo, de tierra, de barro, y entonces se llegó a un cierto lugar allí. Y en este lugar yo decía, pensé que acá no va a pasar nada, pero bueno. Y entonces estaba el pastor, estaban poniendo los cables, poniendo el piano, la música, armando todo esto, ¿no? Y entonces ahí estaban unos hermanitos, 2 o 3 hermanitos poniendo la silla, éramos muy pocos los que estábamos ahí. Otra gente llega de a poquito, me pongo a hablar con uno, con otro y esto. Y entonces cuando parecía que no pasaba nada, cuando parecía de que esto, no sé cómo va a ser, esto va a ser difícil. Lo veía difícil y terminó siendo fácil. Es más, terminó siendo como hasta demasiado fácil. Aleluya. Porque no prediqué tanto tiempo. Vio que a veces uno como que sigue predicando para ver si va a pasar algo, a ver si alguien se va a convertir o qué. Y entonces no fue como para predicar tanto, porque la gente ya estaba, ya mismo. Ahí mismo rápido fue, apenas dije, si hay alguien que quiere recibir, ya estaba pasando la gente. Amén. Entonces esto a veces no es tan así, pero a veces sí es así. Gloria a Dios. Aleluya. Y pasaban estas mujeres, estas hermanitas, hasta con sus mantillas en la cabeza, pasaban a recibir a Jesús. Yo quería asegurarme, ¿están entendiendo que esto es para recibir al Señor Jesucristo como Salvador, Señor, Redentor? Aleluya. Oh, gloria a Dios. El Señor me ayudó muchísimo, sentí la presencia del Señor fuertemente. Y la gente pasaba, muchos pasaron al frente. No sé si alguien lo vio, algún video de estos, porque en algunos lugares no pude grabar en vivo porque no había señal, ¿no? Y entonces pasaron tantos allí, los niños también pasaban y lloraban. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dije, es fácil. El evangelio es fácil. Oh, gloria a Dios. Pero a veces se hace tan difícil porque justamente el hombre pone una pared tan gruesa allí. ¿No? Como yo me voy a rebajar. ¿Qué es lo que van a decir? Y así estaría pensando Naamán, ¿qué van a decir todo mi ejército? De verme a mí, Naamán, el capitán. El hombre más temido y más respetado de todo Siria, sacándome mi ropa y quedándome en paños menores y bañándome en ese río sucio, que él seguramente tendría lo mejor de lo mejor que habría en ese tiempo. Los mejores ungüentos, la mejor agua, ¿sí o no? Los mejores paños, lo que sea. Pero el mejor cuidado que hubiera, seguramente él lo tenía. Y él tenía que rebajarse eso a la vista de todos, porque cuando muchas veces nosotros nos recibimos al Señor Jesucristo, para muchos de nosotros fue a la vista de todos los que estaban ahí. Ay, mira, ahí pasa el leproso ahí. Amén. Pero pasamos y cuando volvemos salimos como limpios. Al final de cuentas, ¿qué importa, cierto? Ya después ya no nos importó, pero hay que llegar a ese momento. Y eso es lo difícil, llegar al momento ese en el cual uno dice, ay, ya qué importa. No importa, sí, hay otros ríos, pero esos ríos se verán muy bien, pero no pueden sanar, no pueden libertar, no pueden lavar de pecado, no pueden hacer nada por mí. Oh, gloria a Dios. Hay un solo río y hay un solo lugar de encuentro, es el Monte Calvario.
Y entonces ya tú ya no estás mirando quién te mira, quién no te mira, qué dicen, qué no dicen. Y eso es lo que yo vi en esa noche. La gente no le importó nada, simplemente dijo, no, yo quiero, aleluya, yo quiero ser limpio. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser limpio? Sí, quiero, ya. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces esto requiere una humildad. Y muchas veces esto no está. Es una condición, hermanos. Y hay muchos lugares donde a veces uno va y uno está viendo que el Espíritu Santo a veces está mostrando que hay ciertas personas que están allí en ese lugar y que están como una más. Dicen, no, si yo soy capitán, no, si yo no. Tal vez hayan otros ríos, vendré otro día y no, es en ese momento y es en ese lugar y es bajo esa condición y no hay otra. O tú te vas limpio o tú te vas o sigues yéndote con la lepra. Es tu elección. Amén. Y además de esto, después que hemos sido lavados por la sangre, todavía la lepra quiere, ¿no? Como que quiere agarrarse, ¿no? ¿O no? Y entonces ahí otra vez vamos al río. Es la misma fórmula siempre, hermanos. No cambia la fórmula. No es que somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe y después vamos siendo santificados por obras. No. Es la misma manera, siempre, porque la sangre de Cristo tiene efectos continuos y eternos. Oh, bendito Señor, nosotros vamos a recibir los beneficios de la cruz de Cristo por toda la eternidad. Y de la misma manera que nosotros entramos, de esa manera es que nosotros andamos. El justo vivirá por la fe. Y es por la fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, y no hay más nada. Hasta que finalmente este hombre llega a esa conclusión y entonces asiente, ¿no? Siempre hay alguien que dice, no, pero mire, recibe a Jesús. Recíbele, alguien que anima al otro, alguien que le confirma al otro. Esta es la manera, has probado tantas cosas. ¿Te resultaron? Y no. Y entonces, ¿qué puedes perder? Y nada, la verdad. Y bueno, está bien. Aleluya. Y entonces da ese paso de fe. Y cuando da ese paso de fe, el Espíritu Santo todavía da un empujón, ¿verdad? Porque la persona está ahí en esa, ¿no? Está en esa lucha. Creo, no creo. Me arrepiento, no me arrepiento. Levanto la mano, no la levanto. Paso, no paso. Digo que sí, digo que no. Está en esa disyuntiva. Es una lucha. Porque ya saben, el enemigo ya tiene esa alma, ¿verdad? Ya la tiene cegada. Entonces no quiere perder, ni a uno quiere perder Satanás. Y entonces en ese momento esa persona está oyendo el evangelio. Y ahí entonces los espíritus de demonio no se creen que están sin hacer nada. Así como el Espíritu Santo está queriendo llevar esa alma, pero esa alma tiene que creer en el evangelio y le da un empujón. Y la persona entonces ahí dice, sí, creo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí en ese momento la persona, hermanos, todas esas dudas, todo eso es disipado, toda esa vergüenza que pueda haber, ese temor, se va automáticamente y entonces el Espíritu Santo le da testimonio y dice, sí, aleluya. Da testimonio a tu espíritu, gloria a Dios, que estás haciendo lo correcto. Y que en un momento tú te conviertes en un hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces tú te vas a tu casa, ahora limpio. Bendito Señor. Gloria a Dios que hoy en día no tenemos que ir a un río allí en Jerusalén. Hay que hacer un viaje, hay que participar de alguna festividad, hay que hacer algún ayuno en particular, hay que pasar por algún encuentro en alguna iglesia. No hay que hacer nada de eso, es solamente creer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, cómo siento la presencia de Dios aquí. Aleluya. Finalmente Él va. Lo voy a hacer. Tienen razón.
Oh, bendito Señor. ¿Cuántas veces tú le has dicho a alguien, oh, es el Señor, tú necesitas de Jesús? No, si yo estoy bien. Hasta que finalmente dice, sí, te voy a hacer caso. Te voy a acompañar a la iglesia. Y usted, ¿en serio? Tantas veces le viene diciendo, tantas veces le viene diciendo. Y un día dice, sí. ¿Ve? Pareciera que cuanto más le dice, peor es. Y el día que no le dijo, ese día dijo, ay, sí. Porque somos de contrariar, hay que llevar la contra siempre. Ya de por sí, por naturaleza, tenemos un espíritu rebelde. Es decir, voy a ir, pero cuando yo quiera. Voy a recibir a Jesús, pero cuando yo quiera. Y entonces él decide que él va y dice, a ver, primera vez me voy a sumergir. No, nada todavía. 2 veces. Y ahí va ya, ¿no? Como que va costando, ¿no? Queremos todo ya. Y entonces segunda vez, tercera vez, cuarta vez, nada. No, ya nada, me voy. ¿Ah? Eso pasa mucho con la santificación, pasa mucho. Los creyentes a veces van a la iglesia y fueron 1 año, 2 años, después de convertirse al Señor 1 año, 2 años, 3 años, dice, ay no, mira, ya llevo 3 años acá, todavía sigo con mis pecados, todavía no me hice rico y todavía estoy enfermo. Pero, porque estamos buscando a veces ciertos beneficios, ¿verdad? Buscamos los beneficios a veces más que en sí la relación con el Señor Jesucristo. Pero Él entonces, después de la 7ª, si dijo 7, son 7. No son 6, no son 5, no son 5 y medio, son 7 veces. Porque 7 es el número de Dios y representa una redención completa, perfecta. Aleluya. Por eso 7. Y es el número de perfección de Dios. Esta salvación es perfecta. No hay que agregarle nada. Y entonces cuando Él sale y se ve la carne como un bebé, el nuevo nacimiento, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y entonces en ese momento Él dice, desde ahora en adelante, yo no voy a adorar más al Dios Rimón. Yo voy a adorar a Jehová y yo le voy a levantar holocaustos a Jehová. Gloria al Señor. ¿Por qué creer en otro, verdad? Cuando dice, bueno, que Dios te bendiga y la Virgen. ¿Y la Virgen para qué si ya Dios hace todo? ¿Verdad que sí? Y entonces dice, no, ya con Dios es suficiente. Ya con el Señor es suficiente porque Él es suficiente para mí. Él hace todo y todas las cosas. Y entonces Él dice, voy a levantar holocausto. El holocausto, amén, representa el altar. Y el altar representa la cruz de Cristo. Amén. Y con eso le estaba diciendo, yo voy a adorar al Dios de Israel. Amén. Y voy a adorarlo de la manera que Dios, ¿verdad?, recibe adoración, que es por el holocausto, amén, por un animal que debe ser sacrificado. Ellos harían sus rituales y todo lo que harían al Dios Rimón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también? Como él era el capitán, él se convierte. Eso fue la conversión de Naamán. Pero, y todo gracias al testimonio de una muchacha, ¿ven? Gloria a Dios. Aleluya, imagínense también la esposa y todos los que estuvieran ahí dijeran, ¿y cómo pasó? ¿Y quién te dijo? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo, Aleluya, dando testimonio de esto. Amén, de seguro por el resto de su vida y sin duda alguna ganando a otros para Jesús. Amén. Entonces él ahora ya está limpio, pero él es capitán, sigue siendo capitán del ejército sirio. Y muchas veces él tenía que hacer ciertas apariciones. Él tenía que ser convocado muchas veces para ciertos eventos, ¿no? Y a veces tocaba ir al templo del dios Rimón. Y entonces él, en su corazón, él era un adorador de Jehová. Pero a veces él, por su, ¿verdad?, oficio, él iba a tener que hacer esto. Y entonces él le dice al profeta, él dice, ay, dice, lo que pasa es que a veces yo, dice, voy a tener que presentarme ahí, y tal vez tenga que levantar la mano. Y
Y dice, ¿y cómo voy a hacer esto? Dice, yo no lo quiero hacer, pero a veces me va a tocar hacer estas cosas. Y entonces allí el profeta Eliseo le dice, vete en paz, tranquilo, vete en paz, gloria a Dios, aleluya, porque él ya había recibido la paz, amén. Entonces el Señor conoce el corazón, y él sabía que en su corazón él había creído en el Señor Dios Todopoderoso, el único y verdadero Dios, y que no era Rimón. Entonces, claro, él le quiere dar regalos a Eliseo, oro, plata, vestidos. Él quería darle, ¿verdad?, regalos al profeta. Dice, bueno, mira, la verdad estoy tan agradecido porque lo que tú me dijiste funcionó y quiero entregarte todo esto. Y Eliseo le dice, no puedo tomar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la salvación no es un producto, ¿no?, que está a la venta. Hoy pareciera que sí, ¿verdad? Por todo el evangelio moderno, pareciera que fuera algo que uno compra, obtiene de alguna manera, pero no es así. Entonces se dice, no, yo no puedo recibir nada, tú llévate todo eso, yo no puedo recibir estos regalos. Pero Giesi, allí el siervo estaba viendo y dice, qué tonto, mira qué bien que nos vendría para poder construir la casa de los profetas, para poder comprar un caballo, algo. Y entonces el otro ya estaba echándole el ojo al ofrecimiento de Naamán. Pero entonces, como repito, es por gracia a través de la fe, amén, no es por obras. Entonces no se puede comprar. El Señor Jesús dijo, ven a mí, dice, sin precio y sin dinero. Gloria a Dios, aleluya. Entonces se va, Naamán se va con todo, ¿no? Y entonces después Giesi, él como que desaparece, ¿no? Y de repente toma otra ruta y se le acerca. Le dice, capitán, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasó? Dice, no, dice, lo que pasa es que justo después que usted se fue, llegaron 2 hijos de los profetas, ¿no?, para quedarse. Ay, dice, qué bien sería si usted nos pudiera dar, ¿no?, algo allí, un talento y un par de mudas de ropa para poder darle a los hijos de los profetas. Sí, claro, por supuesto, lo que quieran, sí. Les voy a dar 2 talentos y les voy a dar 2 mudas de ropa para que se los lleve. Envió 2 siervos de él con Giesi para que les lleve estos regalos, ¿verdad? Entonces, ahí Giesi tomó todas estas cosas, se fue a un lugar en secreto, ¿verdad?, y las escondió. Dice, bueno, ya está, me aprovisioné. Si total el otro no lo quería. Esto es cuando tratamos de cambiar, ¿verdad?, por la gracia, y dice, no, al final no es por gracia, es por obras. Esto es lo que había pasado mucho también con los Gálatas, en el que allí vemos que el Espíritu Santo a través de Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos yo les presenté a Jesucristo como crucificado. En el que estaban diciendo, no, para ser un cristiano completo o para ser un cristiano verdadero, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que hacer algo. Entonces, allí Giesi se pensó que con esto él ya se había provisionado, comete este pecado, aparte en secreto, el Señor descubre todas estas cosas, el Señor se las revela al profeta, y entonces él luego va y le dice, ¿dónde estuviste?, le dice al siervo Eliseo. Dice, no, nada, no fui a ningún lado. Y entonces miente, oculta, miente, dice, no, a ningún lado fui, dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Recuerden con Ananías y Zafira, ¿verdad? Ahí ya en el Nuevo Testamento, por la gracia, todavía es peor, hay muerte directamente. Dice, ustedes quieren mentirle, le han mentido al Espíritu Santo, le dice Pedro. Si total la propiedad era de ustedes podían venderla y hacer lo que quisieran con el dinero. Sin embargo, ustedes dijeron que tenían una propiedad y que la propiedad la iban a vender y que el dinero lo iban a poner a los pies de los profetas, es decir, para poder ayudar a aquellos pobres de Jerusalén, creyentes, mujeres que habían quedado sin sus maridos habían sido puestos en prisiones, etcétera. Viudas, etcétera. Y entonces ellos dicen, no, la vendimos y le dieron una parte, pero no le dieron todo, y entonces ahí muere el hombre y muere la mujer.
Entonces, en este caso, se descubre la mentira del siervo de Eliseo, y entonces ahí, cuando es descubierto, dice, bueno, ahora, dice, lo que yo no tomé y que tú tomaste, ahora la enfermedad que tenía Naamán, ahora va a pasar a ti. Y no solamente a ti, le dijo, sino y a tu descendencia. Ay, santo Dios. Y automáticamente Giesi se mira y está totalmente cubierto por lepra. Padre, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie. Oh, gloria sea el nombre del Señor.